noche está aquí con nosotros Mercedes Arauz, nuevamente visitándonos. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida. Muchas gracias, Beto. Y bueno, lamentando la pérdida de Carlos Tapia, ¿no? Un tipo muy inteligente, ¿no? Sí, sí, sí. Se aprendía mucho de él, ¿no? Sí, claro, claro. La verdad es que la noticia era que él estaba sufriendo de un cáncer, pero finalmente creo que incluso acudir a un establecimiento de salud en estas circunstancias ya es también ponerse en riesgo, ¿no? Sí, es peligroso. Sí. Bien, vayamos a la coyuntura. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo en este país y yo quería comentar contigo algunas de ellas. Comenzando por lo que ha pasado hoy mismo. Hoy la policía intervino un local de campaña de César Acuña en Piura cuando realizaba una conferencia. Y bueno, el candidato se ha quejado de que esto es una orden de acosarlo o entorpecer su campaña, que es una orden de Lima, y pone sobre el tapete nuevamente cuánto va a ser posible hacer campaña política cuando la pandemia arrecia y cuando no solamente el rebrote, sino que la nueva cepa del virus nos está siguiendo los pasos. Sí, y bueno, realmente espero que no sea una orden y que haya sido un error del oficial que tomó la decisión de hacer esa intervención, porque no se puede interrumpir una reunión donde además estaban con máscaras, creo que guardando el debido distanciamiento social, ¿no? Tiene que haber campañas, estaba en un local de campaña. Es decir, no pretender tampoco ir pues a hacer masivas las cosas, pero cosas pequeñas donde estás con tus colegas, que son la gente que te sigue, yo creo que tampoco puedes cortarlo, porque si no, ¿cómo vas a comunicar y cómo van a ser ellos los comunicadores de la agenda que estás presentando como candidato, ¿no? Creo que lo que sorprende más es el hecho de que otros candidatos se dan el lujo de entrar a mercados en olor de multitudes, o comer ceviche el mismo plato, como Vizcarra y Salaverry, sí, y nadie les dice nada, ¿no? O sea, es contradictorio con respecto a lo que fue su mensaje del distanciamiento social y el cuidado de la salud. Él no ha cumplido para nada con esas fórmulas, abraza a la gente. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Creo que en otro programa hablaba también de otro candidato que aceptaba que una chica se le colgaba. No, cuidado. O sea, el distanciamiento social es importante. Sí puede haber reuniones, como digo, de un grupo pequeño, que son tus partidarios, que van a ser los que van a difundir la información, pero siempre con el distanciamiento social, con el cuidado, con la mascarilla y todos los elementos que hay necesarios para evitar el contagio, ¿no? ¿Cómo estás observando esta vez desde la tribuna esta campaña electoral y cuánto crees en su transparencia? Aquí nosotros nos hemos preguntado si es normal que en una campaña que todavía tiene algunos meses por delante ya se haya sacado de carrera a tanta gente. Porque si miramos así a ojo de buen cubero, hay tachas sobre Acuña y sobre De Soto. Sillonis está fuera, Olivera está fuera, Díez Canseco está fuera. Urresti y Keiko siempre van a ser una incógnita porque no sabemos en qué momento los van a citar, en una audiencia les van a volver a poner las cosas difíciles. ¿Habías visto una campaña como esta antes? Yo creo que otra vez se está privilegiando, digamos, la parte reglamentaria, ese tipo de detalles que también pasó en la campaña del 2016, ¿no? Que también salieron y yo creo que no estuvo bien estas cosas más por reglamento que salieron por... Guzmán y Acuña en esa oportunidad. Guzmán y Acuña y, bueno, la verdad que afectó a muchos. Yo creo que hay que mirar el tema. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser un poquito privilegiar el derecho a ser electo y probablemente si no nos gusta el candidato X, Y o Z, somos los electores los que vamos a decidirlo, ¿no? No por alguna falla reglamentaria, porque si puso o no puso la propiedad, en fin, hay detalles que nos llaman la atención, incluyendo el señor Vizcarra, ¿no? Que él aparentemente se ha olvidado de poner varias de las propiedades que él ha adquirido durante su gobierno, ¿no? Dicho sea de paso, numerosas, ¿no? Sí, llama la atención, ¿no? Llama la atención su éxito económico durante... Ganando 15.000 soles, ¿no? Claro, debe ser un mago de las finanzas, ¿no? Sí, no sé. Bueno, esa es una pregunta que habrá que hacerse. Mis cuestionamientos van más por lo que ha sido su gobierno en cuanto a su gestión, ¿no? Y el manejo de la pandemia y el manejo económico que ha sido desastroso, ¿no? En este programa somos más bien pesimistas respecto a lo que pasará con el manejo de la pandemia en los siguientes meses o semanas,
porque lo que hemos visto hasta ahora es desalentador. Nos han anunciado unas vacunas que ya llegan pronto, pero no llegan. Y la verdad es que esta segunda ola o rebrote, como se quiera llamar, podría terminar siendo devastadora para un país tan precario como el nuestro. Ciertamente, y yo creo que me pongo en los zapatos del presidente Sagasti. Él ha heredado, sin estar preparado para ello, porque él fue electo como congresista, una situación catastrófica, ¿no? Y tomar las riendas de un gobierno ya de salida, donde los funcionarios están aterrorizados, donde ya venían con un proceso de muy mal manejo de los dos últimos 2 años y medio, un poco más que estuvo el señor Vizcarra, ¿no? Es costoso, es difícil, o sea, él realmente tiene que tomar decisiones sobre la marcha, y con funcionarios que están muy atemorizados de tomar decisiones, o sea, no pueden firmar un documento como para poder, no sé, pues un decreto de urgencia para poder mandar un avión y traer las vacunas de China, por ejemplo, ¿no? Los funcionarios tienen temor, o ir a hablar con el Congreso para que le pase la ley si es que es necesario hacerlo. En ¿no? su momento tú dijiste que la elección de Sagasti te daba tranquilidad porque te parecía que era un hombre con una mirada de centro. Ahora, a la luz de sus decisiones, ¿sigue pensando lo mismo? Yo creo que él sigue siendo una persona de centro, ¿no? O sea, lo que pasa es que tiene presiones de todos lados y no ha sabido responder adecuadamente a ellas a tiempo, digamos, porque es muy difícil, vuelvo a decirte, tomar decisiones sobre el tema de la pandemia, sobre una situación económica donde yo, por ejemplo, estoy contenta que esté Waldo Mendoza en el Ministerio de Economía, que por lo menos puede ir y tender puentes en el Congreso y evitar barbaridades en algunos temas, ¿no? Ha sabido morigerar las malas acciones o las malas decisiones de algunos actores políticos, y yo creo que los está tranquilizando. Me hace bien, me gusta verlo en esa posición. Es un buen economista, además, que nos da tranquilidad sabiendo que la cosa económica es difícil. Y además con un problema fiscal pues enorme, o sea, la recaudación el año pasado ha sido muy mala, este año se viene muy mala, las normas que están haciendo no son las mejores necesariamente. Pero en los digamos, aspectos en los que no parece tan de centro es cuando revisamos, por ejemplo, lo que se ha hecho con la Policía Nacional. Yo creo que ese ha sido un grave error y lamento que no hayan corregido, ¿no? Y ya lo he dicho antes, yo creo que lo han dicho todos los ministros del Interior previos, de diferentes partidos, de diferentes gobiernos, diciendo que lo que se ha hecho estaba mal. Pero claro, no ha querido retroceder ya había firmado, ya había tomado una decisión y se ha ido de frente, ¿no? Creo que muy mal aconsejado. La policía, yo creo que tiene que investigarse todos los elementos donde ha habido error en su manejo, pero a la misma vez no le podemos decir que toda la policía es mala, que policías buenos se hayan castigado porque hay que hacerlo. Y en la época, se dice que en la época de Kuczynski se hizo algo parecido. Bueno, fue parte del error que se cometió. Y creo yo que después muchos de ellos fueron repuestos por que ganaron sus juicios y hubo esto como una realidad porque no se cumplió adecuadamente. No fue exactamente lo mismo, sin embargo, muchos de ellos fueron repuestos. Que es probablemente lo que pasará también. Y es probablemente lo que va a pasar. Habiendo generado toda esta turbulencia injusta e innecesaria. Yo creo que, y desmoralizas a una Policía Nacional. Yo creo que no puedes desmoralizar a la gente que te va a ayudar a mantener el orden en un contexto de pandemia y de delincuencia feroz. Es increíble. Meche, tenemos que hacer una pausa en la conversación porque vamos a ver el reportaje que ha preparado Claudia Toro. La historia, creo yo, desconocida hasta hoy, de la primera familia, el primer matrimonio del candidato morado Julio Guzmán, quien se casó con su prima hermana, tuvo 2 hijitos y luego de separarse la aseguró con una chambita en el Ministerio de Justicia que le permite ganar el nada despreciable sueldo de 13.000 soles mensuales desde hace buen rato, más exactamente desde la época de Ollanta Humala. A mi ex esposo, porque él se ha comportado siempre como un buen padre. Ahora yo le voy a rogar que por favor no invada la vida privada de las personas. Una evidente contradicción con lo que su propio padre nos contó. Usted, además de que es tío de Julio Guzmán, también fue su suegro. ¿Qué fue lo que pasó con su hija? Son temas familiares que voy a comentar, señorita Petrola. Entiendo. Afectan a mi hija. Así que ya pidiendo, no es un tema no al margen.
Entiendo que esto afecta mucho a su hija. Solo quería preguntarle, ¿en algún momento ella lo demanda por pensión de alimentos? No voy a decirle nada de eso. Ya, también yo soy periodista y sé las técnicas. Somos aproximadamente 11 millones de mujeres electoras. Al no respetar a la mujer, estamos viendo estos temas de violencia familiar y el incremento de la violencia a la mujer. Pero hay más. Un acontecimiento que nunca se comentó ni se difundió fue el nacimiento de su segunda hija con su esposa, Michelle. Ella dio a luz el 2018. Ese mismo año ocurrió el incidente en este departamento de la calle Ocharán en Miraflores. Julio Guzmán iba a ser padre por cuarta vez, pero lo vimos huyendo de un incendio que ocurrió el 28 de mayo. No hubo ninguna infidelidad. No, y además, como repito... ¿Es normal para usted ir a departamentos con jóvenes abogadas? Todos los políticos lo buscan la imagen, digamos, de alguna manera idealizada. Lo que la sociedad espera sí es efectivamente pues una persona que tenga estabilidad emocional, que tenga una familia, que tenga hijos y que exista pues mínimo pues los valores, ¿no? Así le pagó a la mujer que le paró la olla por 2 años. Michelle, la mujer que mantenía a Guzmán y a sus 2 hijos, es una consultora experta en industria farmacéutica. Ella es la directora de planificación y operaciones desde el año 2001 de la compañía norteamericana Pine y Asociados. Es la responsable de entregar productos farmacéuticos y de vender medicamentos a países como Australia, Canadá y Japón. Una conveniente funcionaria, facilitadora de una compañía de medicamentos que opera desde Perú en plena pandemia. Julio Guzmán ha respondido que con su trabajo como profesor universitario mantiene a sus 4 hijos, contrata guardaespaldas, hasta tiene personal trainer, paga este lujoso departamento del Parque Alaiza en San Isidro y encima se dan lujos como rentar esta exclusiva casa de playa. ¿De qué vive el señor Guzmán en este momento? Hago 2 cosas. Soy profesor en la universidad, he sido en 2 universidades, ahora enseño en una universidad, pero además hemos creado un instituto que se llama el Instituto Talentos, en donde damos capacitación en gestión pública a nivel nacional. Tiene 4 hijos. Pero es que yo no soy parte de su familia, no tengo por qué saberlo. Si ha declarado 4, son 4. ¿O son más? ¿Usted está pensando que son más? Usted me está preguntando si son 4 hijos. Yo supongo. Le digo que son 4 hijos porque hay una manutención más grande. A eso me refiero. No lo sé. Es familia. No lo sé. Bueno, parece todo un homenaje a Mario Vargas Llosa, ¿no? Parece que ha querido seguir una biografía similar, por lo menos en el plano romántico. Interesante esta especie de telenovela que nos cuenta Claudia Toro. No pasaría de ser una cuestión anecdótica si no fuera porque la señora trabaja para el Estado y su sueldo lo pagamos todos los peruanos desde el año 2012 hasta la fecha. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Habría que averiguar. Lo que sí llama la atención es que cuando uno intenta hacer una búsqueda de Google o de cualquier buscador, no encuentra a esta señora. Es decir, cuando uno busca Jimena Cáceres, que es su nombre, no aparece nada. Entonces hay que empezar a hacer todas las combinaciones posibles para que por fin aparezca algún dato. Su nombre completo es Juana Ximena, con X, Niyu es su tercer nombre, Niyu con Y, Cáceres del Busto. Entonces, si usted solamente pone Jimena Cáceres, que es como la conocen, no existe nada en Google, borrado totalmente. Y eso es lo que ha hecho difícil la pesquisa de encontrarla y de saber a qué se dedicaba, dónde trabajaba, etc. La verdad es que sí sería interesante que el candidato nos cuente su historia completa, porque finalmente a los candidatos, especialmente a los presidenciales, los van a parar de cabeza y les van a levantar la alfombra de todas maneras, tarde o temprano. Entonces es mejor que ellos mismos nos cuenten antes que los periodistas estemos descubriendo que tienen nacionalidad chilena, que nacieron en Venezuela, que tienen otra esposa, que tienen otros hijos, que reconocieron o no reconocieron a un niño, etcétera, etcétera. Pues bien, quería comentar la nota con nuestra invitada. Meche, para ti es una novedad todo lo que hemos visto. Sí, no conozco. No tenías idea. No. ¿Y qué te parece Julio como candidato? Yo no
tengo mucha atracción por él. No, lo he conocido alguna vez en mi vida política, cuando era ministra de Comercio Exterior y Turismo, y no me causó una buena impresión. Así que no me gusta en general él como persona. ¿Por qué? Gente. No sé, no hubo química de entrada, no me gustó su actitud, me pareció un poco atropelladora y pretendía algo que me parecía que no le correspondía, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas qué? Sí, él quería ser viceministro cuando yo era ministra de Comercio, Exterior y Turismo. Y yo le decía, oye, hay más gente acá que yo conozco y podría llamar para ser viceministro y tiene mejores galardones. ¿Quería ¿no? ser tu viceministro? Sí. Ah, interesante. Yo recién lo había conocido, ¿no? Pero yo creo que su experiencia no era como para ser un viceministro, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? En el 2006, 2007, por ahí, no sé, no me acuerdo bien. Curioso porque se supone que es tan anti que, digamos, pretender ser viceministro tuyo pareciera no encajar dentro de la imagen que nos quiere vender, ¿no? Sí, bueno, pretendió eso en aquel entonces, ¿no? ¿Y cómo se...? No, le dije, mira, déjame tu currículum, conversemos, pero... ¿No nos llames, nosotros te llamamos? ¿Ah? ¿No nos llames, nosotros te llamamos? Sí, más o menos. No era la persona. Yo tenía personas más cercanas, con mayor currículum, que obviamente podían cumplir ese rol, ¿no? Y que de hecho lo hicieron bien. Uno de ellos ha sido Eduardo Ferreiros, que fue después ministro de Comercio en 2 ocasiones y hizo un excelente papel, ¿no? ¿Qué piensas de las justificaciones que da en esta entrevista acerca de sus ingresos, ¿no? Él dice que ahora dice que sí trabaja después de que se jactaba de ser mantenido por las mujeres. Dice que él trabaja enseñando y que tiene un instituto de talentos. ¿Se puede, digamos, llevar el ritmo de vida que vemos que él lleva con este tipo de actividades que suenan más bien franciscanas? Sí, o sea, la vida académica no da tantos recursos, ¿no? O sea, puedes ganar algo de dinero, pero tienes que buscártelas también con algunas cosas adicionales, consultorías y cosas así para poder, digamos, para tener un ritmo de vida así, o tienes ya propiedades de mucho tiempo, entonces no tienes que pagar alquiler, no tienes que pagar hipoteca, ¿no? Además, los cursos son como inspiracionales, digamos que onda Deepak Chopra, ¿no? Porque estoy viendo aquí, me han mandado el temario del taller Liderazgo en Gestión Pública. Módulo 1, liderándose a uno mismo. Hay que empezar por ahí. No, hay gente que no se lidera ni a sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué es fundamental empezar a liderarse a uno mismo antes de liderar a los demás? ¿Cómo manejar las emociones en un ambiente complejo y dinámico? O en una entrevista con Augusto Thorndike. ¿Cómo interpretar y emplear la información? ¿Cómo manejar la energía personal? De verdad parece una cuestión de autoayuda, ¿no? Bueno, parece un curso donde... De coaching, ¿no? Un coaching, ¿no? Sí, y que siempre es necesario. Además, dentro de cualquier actividad uno debe prepararse y estar listo para estar dentro. Claro, pero de ¿me esa va a enseñar actividad. a manejar mis emociones un señor que sale corriendo de un incendio? No sé. No sé, ¿no? Creo que no, ¿no? No sé. Bueno, en fin, dejemos de rajar de Julio un ratito y cuéntame qué piensas de la manera como el APRA ha quedado fuera de esta justa electoral. Tú que has sido en algún momento parte. A mí me da mucha pena porque creo que hay gente que se está presentando, empezando por Nidia y varias personas que están yendo al Congreso, que pudieran haber refrescado y generado, digamos, un grupo que traía ideas y conocimientos. Puedes estar de acuerdo o no con sus ideas, pero pueden ser un ingrediente importante para un buen Congreso donde se puedan debatir ideas, ¿no? Y yo creo que había gente buena. Estaba la propia hija de Alan García, que creo que también es una mujer muy inteligente y que pudiera realmente haber contribuido también a refrescar a un Congreso que necesita tener gente capacitada y que conozca de políticas públicas, ¿no? No comentaré al respecto, pero estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero más allá de eso, está claro que no solamente falló el software o la tecnología, o se cayó el internet, o se enchufó la computadora. Algo más pasó, ¿no? A ver, tú, desde tu experiencia de candidata o ex candidata del APRA. Yo creo que los conflictos, las dirigencias que tiene el partido han debilitado mucho. O sea, es una dirigencia que perdió rumbo ya hace buen tiempo, creo yo, y que sí, pues no han puesto el orden suficiente para poder llevar un proceso de campaña electoral. Ellos saben, tienen experiencia como para saber
que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces sorprende de que pues, el error del personero o cosas por el estilo. O que esperaran la última hora para inscribir Claro, las listas. o que después la retiren a la candidata sin que ella esté de acuerdo. Ahí hay un tema donde hay un conflicto que no está resuelto y ojalá ¿La se retienen resuelva. o la retiran? La retiraron. No, claro. Ajá. Nidia decía, yo no me quiero retirar, y la Así es, retiraron y la igual. retiraron. ¿Qué clase de democracia es esa? Sí, pues, o sea, ahí además habían pasado por un proceso electoral interno. Pocos partidos han pasado por un proceso electoral interno como ellos, ¿no? Donde sí ha habido participación de mucha gente y eran un partidario, un voto, o sea, ha sido una cosa buena, ¿no? Y de repente se quedó sin nada. Me da pena de todas maneras, ¿no? Tú que has sido una rival y aparte encarnizada por momentos de Keiko Fujimori, ¿qué has sentido cuando lo has escuchado decir el domingo pasado que ahora sí quiere indultar a su padre? Ay, ojalá sea sincera y bueno, ha puesto un tema en el debate, ¿no? A ver, el indulto tal cual lo hizo el presidente Kuczynski fue un indulto humanitario. Ahora lo quiere interpretar de otra manera, ella misma hizo que pareciera de esa manera también, con los mamani videos y acusando a su hermano terminado expulsado y ahora está también en un problema judicial porque dicen que fue una compra de votos, no fue una compra de votos, ¿no? Entonces, ojalá realmente sea sincero a esa posición y veamos qué cosa dice ahora. Pero ¿no te parece que volver a poner el indulto como eje de la campaña por tercera vez ya es un poco... Pero yo creo que puede ser algo estratégico también. ¿Quién sabe, no? O sea, de repente... ¿Pero cuál sería la estrategia? Explícame. Hay mucha gente que es seguidora de Fujimori, ¿no? Y ella quiere capturar ese voto también, del padre, no de ella, sino el voto del padre. El voto duro. El voto duro, por un lado. Dos, ha puesto el tema en el debate público. Entonces, todos los que salen a decir que jamás le van a dar el indulto a Fujimori, los quiero ver cuando hay un problema humanitario. Los quiero ver en esa situación. ¿Qué van a hacer? Cuando el público le diga, sí, sácalos, está muriendo en la cárcel. A ver qué va a pasar. Les ha puesto la pelota, el único que yo he escuchado decir, si es un indulto humanitario, sí se puede considerar. Ha sido Coco Nieto, del partido de Forsyth. Que seguramente le habrán jalado las orejas, ¿no? Sí, pero él ha sido muy hábil al escuchar lo que ha pasado. Los demás han salido a atacar. Quiero verlos en las circunstancias si es que realmente hay una condición humanitaria. Pero ¿no te parece, Meche, que es una campaña tan huérfana de ideas, tan huérfana de propuestas, que todos tienen que esperar como alumnos aplicados que Keiko salga a decir A para luego decir no, estamos en contra de lo que dice Keiko? Ese es el problema. Entonces, están esperando que Keiko diga algo para oponerse, pero no sale nadie con una idea nueva. O decir, quiero debatir, pero ¿qué quieres debatir? O sea, di qué ideas vas a debatir. Quiero debatir sobre el tratamiento del COVID, de repente sería bueno que digan eso. Quiero debatir sobre cómo va a ser la recuperación económica del país, porque mi propuesta es esta. Hasta ahora yo no escucho las propuestas. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Yo quisiera escuchar candidatos que tengan visión país, ¿no? Una visión más grande de lo que aparentemente es la visión de decir, yo retiro yo no quiero que me den la plata para la publicidad. No te van a dar la plata, es por la nueva ley que el Estado tiene que financiarlo, porque no va a haber publicidad. Y no la puedes donar a lo que se te ocurra. No le puedes hacer, eso no se puede hacer. Entonces, esos son como flashes publicitarios muy simpáticos, pero no significan nada en términos de lo que va a ser para nosotros como país, en esta tremenda incertidumbre que tenemos cuando hay gente que sí dice que quieren cambiar la Constitución, porque quieren cambiar el modelo económico, porque quieren destruir el país. O sea, quieren por lo menos son sinceros. Bueno, por lo menos dicen que quieren parecerse a Maduro, ¿no? Sí, y a claro. Chávez. Bueno, pero el punto está en que hay una especie de concurso de retos. Y todos los candidatos dicen, a ver, De Soto reta a Verónica Mendoza, Guzmán reta a Keiko Fujimori, el otro reta a la otra. Nadie acepta ningún reto y es una tontería. De verdad, es una cosa boba. Ideas. O sea, lo que quisiéramos es escuchar realmente a los ciudadanos un discurso que nos diga exactamente cómo vamos a salir de este problema. O sea, el problema que tenemos ahorita, el año pasado el déficit fiscal ha sido de 10.5 más o menos, es lo que se ha calculado. Este año va a ser peor. Va a ser peor. La única herramienta que tenemos para crecer este año va a ser inversión pública, porque la inversión privada no sabemos mucho, excepto algunas que ya no pueden parar, pues un par de minas, ¿no? Quellaveco, Mina Justa.
¿Cómo vamos a recuperar la capacidad productiva de este país de nuevo en medio de una pandemia donde puede ser que nos manden a cuarentena de nuevo? Vamos a hacer que la gente vuelva a quebrar. ¿Cómo vamos a hacer para la distribución de bonos? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos en el gobierno de Vizcarra, aglomerando a la gente alrededor de los bancos? ¿O vamos a ir a distribuir las cosas, la comida? Para votar. ¿Cómo vamos a hacer para votar? ¿Cuántos días de votación va a haber? Porque en un día es imposible. Por lo menos el señor Crobeto, que está dirigiendo la OMP, Dice que hasta las 7. Está ampliando horarios, ha puesto horarios y ha ampliado los lugares de votación para que tú puedas votar a un lugar que tú elijas, que sea más cercano a tu casa. Que Pero Meche, vamos a ver, si el crecimiento de la pandemia continúa al ritmo en que está, es peligroso. Nadie va a arriesgar su vida por ir a votar por Guzmán. No, o por Verónica. No vale la pena. No, y además porque le hemos hecho un daño terrible al destruir y hablar mal de todos los políticos. Decir que los políticos todos son malos, que la política no sirve prácticamente. Hemos destruido la posibilidad de hacer la conversación política, que es sentarnos a dialogar para encontrar salidas conjuntas. ¿Has escuchado estas entrevistas por Zoom que hacen a las jóvenes candidatas, a las nuevas estrellas, a los meteoros de la nueva política peruana? Sí, y he leído cosas que escriben. Es para llorar a gritos. Claro, porque desconocen del Estado, por un lado, y bueno, eso se aprende, no tiene por qué saberlo. Pero primero se aprende y luego se postula, no es al revés. Y además creen que, por ejemplo, uno llega con su ley y se aprueba tal cual. Oiga, las leyes se discuten, se debaten. A veces yo he tenido proyectos de ley que lindos, pero se quedaron archivados porque nunca los terminaron de debatir y de aprobar. Meche, me piden que vayamos terminando, pero yo quiero hacer una especie de apuesta contigo, muy arriesgada. Yo te apuesto que las elecciones se postergan. ¿Tú me apuestas lo contrario? Ay, es bien difícil. Yo espero que el señor Sagasti está poniendo todo de sí, porque de verdad lo conozco hace años y sé que es un hombre serio, para que se den las elecciones. Entonces yo espero que se logre tener las elecciones, pero de verdad es bien difícil saberlo con esta situación que tenemos ahorita de salud. Yo lo único que le imploro a la gente es que se cuide, y a los jóvenes en particular. No crean que porque son jóvenes se van a salvar. Ya las nuevas cepas están atacando a los jóvenes. Mi hija, mi sobrina, ya la tuvieron. O sea, es un tema que está en la puerta de tu casa, que hay que evitarlo. Y yo veo a la gente que se expone demasiado, ¿no? Bien, muchas gracias por haber estado por aquí. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, amigos.